Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario web de FBS para principiantes. En esta ocasión sobre el lenguaje del precio, la parte 1, o lo que algunos pueden conocer como la acción del precio. Vamos a hacer una verificación rápida, si me pueden escuchar bien y pueden ver bien mi pantalla, me confirman rapidito para dar inicio al seminario web sin mayores retrasos. Perfecto, gracias por la confirmación. El chat está disponible. Bueno, hay dos chats, uno que dice preguntas y respuestas y otro que dice chatear. Por favor, concentren todos sus comentarios y todas sus preguntas en el que dice chatear. Y al final del seminario voy a abordar todas las preguntas para aclarar todas las dudas. Como habrán visto al momento de registrarse en este seminario web, este mes voy a dar 3 seminarios web relacionados al lenguaje del precio, divididos en parte 1, 2 y 3. Y es una forma de explicar la forma en la que yo analizo el mercado, en la que yo hago trading, lo más sencilla que puedo hacerlo, pero dividida en las dos fases importantes que se necesitan para la mejor comprensión. La primera parte, que es esta, va a contener todo lo relacionado a la comprensión de la estructura del precio, los ciclos, todo lo relacionado a las tendencias, cómo identificar tendencias, soportes y resistencias, qué significan expansiones y compresiones, y por supuesto las herramientas, unas herramientas muy sencillas que ofrece la plataforma de trading y que se utilizan para trabajar todo lo que es el lenguaje del precio y la identificación de niveles adecuados para operar. Pero adicionalmente, el próximo jueves, este seminario web va a ser complementado por otra parte de lo que es el análisis, lo que es el trabajo de un analista, que es lo que debe hacer toda persona que se introduce en el mundo del trading. Debe actuar primero como analista antes de introducir cualquier orden al mercado. Al momento de introducir la orden al mercado, se cambia el chip, digamos, y pasa a ser un trader. Pero antes de actuar como trader, debe haber actuado como un analista. Entonces, las dos primeras partes que vamos a ver en este mes, esta semana, el día de hoy y la próxima semana, corresponde al analista, a todo lo que debe tomar en cuenta un analista. En la próxima semana entonces hablaremos de los pormenores de las velas japonesas, los patrones gráficos a considerar, los más importantes, los fundamentales, las parcialidades y por supuesto la fuerza relativa o las correlaciones. Y posteriormente, a la última semana del mes, pasaremos a todo lo que corresponde a la acción de un trader, a las técnicas de entrada, las estrategias y por supuesto la gestión. De modo que en las dos sesiones correspondientes al lenguaje del precio como analista, no hablaré de puntos de entrada ni de técnicas de entrada, porque no corresponde. Entonces, a partir de acá, es un poco para que vean un panorama de cómo va a estar dividida estas sesiones, que va a ser un pequeño curso de análisis del precio. Vamos a ver, aquí me están escribiendo. Bueno, ok. Muy bien, para las personas que ya han visto seminarios web conmigo y las personas que se están incorporando por primera vez en esta sesión conmigo, mi nombre es Ibisay Ramos Medina y soy analista de mercados financieros, especialista de mercado de divisas para FBS en español. Bien, entonces, vamos a ver qué me dicen en el chat inicialmente. Bien, ok, perfecto. Ok, entonces comenzamos. Lo primero que hay que tomar en cuenta, por supuesto, cuando estamos hablando cuando yo les hablo y las personas me preguntan también mucho de mi estilo de análisis, mi estilo de trading y todo esto que está relacionado a la acción del precio o al lenguaje del precio, entonces también es importante entender de qué se trata esto. Cuando se habla del análisis técnico basado en el lenguaje del precio o en la acción del precio, se está hablando de un tipo de análisis que se concentra en el análisis de las estructuras gráficas que tiene cualquier instrumento financiero que cotiza en los mercados y que posee gráficos como los que vemos en nuestras plataformas. Entonces, lo que se hace es entender el funcionamiento de las estructuras del precio con un mínimo de uso de indicadores.
lo que busca el analista del precio es entender y, digamos, tratar de predecir de cierta forma el movimiento, el inicio de unas tendencias, hacer seguimiento de las tendencias, utilizando, por supuesto, el conocimiento de la psicología de masas, que es lo que refleja la mayoría de los patrones gráficos y los patrones de velas japonesas. Eso está relacionado con la psicología de masas, con patrones que todos los traders y analistas ya están acostumbrados a ver y hay un comportamiento en consecuencia. Entonces, de eso se trata, de entender un poco qué es lo que el precio de cualquier instrumento financiero nos está diciendo. Y por supuesto que en esta, como les expliqué anteriormente, en esta técnica de análisis se destaca por una parte el rol de analista y por otra parte el rol del trader. Y no se combinan, no se combinan. O sea, primero hay que ejercer, como colocar la mente en un aspecto y después en otro. Entonces, dentro de lo que corresponde al lenguaje del precio, lo primero que busca un analista es entender en qué parte del ciclo del precio se encuentra determinado par de divisas, en el caso de PBS que ofrece Forex, o el índice o petróleo, lo que estemos analizando. Como entenderán, en los gráficos, las cotizaciones no se mueven completamente en línea recta. Todas las cotizaciones responden a un ciclo y el ciclo está relacionado con tendencias y por supuesto con rangos. Como podemos ver en la imagen que está en la parte inferior, hay dos tipos de condiciones de mercado. Unas son, por supuesto, las tendencias y las otras son los rangos. Ellas combinadas forman lo que es el ciclo del precio. Todos los instrumentos financieros se mueven de acuerdo a estos ciclos. Primero establecen un rango de acumulación que suele ocurrir después de movimientos bajistas e inmediatamente sigue una tendencia alcista que cuando se agota forma nuevamente un rango que se le llama rango de distribución, se ubican en las partes superiores o después de movimientos alcistas y posteriormente comienza nuevamente un movimiento tendencial bajista hasta que se agota y comienza a formar nuevamente el rango de acumulación. Esto es un ciclo y esto ocurre una y otra vez en todos los instrumentos financieros. Entonces, la estrategia en la que se basa el lenguaje del precio es identificar estos puntos de acumulación y distribución para poder montarse en una operación cuando está iniciando un movimiento tendencial y aprovechar todo el movimiento. Y también poder identificar cuando este movimiento tendencial se está agotando, cuáles son las señales para identificar cuándo se está agotando y mantenerse alerta para poder iniciar el siguiente movimiento del ciclo. Y de eso se trata. Entonces, para los principiantes que se están incorporando a esto y de pronto existe poco conocimiento sobre el tema de las tendencias, este momento o este seminario web es ideal porque aborda un tema del que se habla muchísimo, pero desde el punto de vista del lenguaje del precio. No vamos a utilizar indicadores técnicos que les ayuden en la identificación de tendencias, sino en esta técnica lo que necesita es que la persona dedique tiempo a entrenar su vista para observar bien las gráficas y poder identificar lo que son secuencias. Yo los llamo SAD, o por mi mentor en Tendencias FX, lo llamó SAD, que es secuencia de altos y bajos. Entonces, para identificar un primer movimiento tendencial, como estamos viendo en el primer movimiento tendencial del ciclo del precio, entonces acá normalmente la definición de una tendencia alcista es una secuencia de altos y bajos que van cada vez más altos. Estos movimientos a su vez van dejando puntos en su camino donde el precio ha retrocedido para posteriormente continuar un movimiento tendencial. Digamos, la vocación de una tendencia alcista es por supuesto romper cada vez nuevas resistencias. Las resistencias, para las personas que no han escuchado estos conceptos antes, pues las resistencias son los puntos
los niveles superiores donde el precio se ha detenido y ha hecho correcciones o ha corregido los impulsos anteriores. Esos movimientos se marcan con niveles que son la clave de la técnica del lenguaje del precio, son la base. Entonces, básicamente en la tendencia alcista y en todo el movimiento tendencial tenemos dos herramientas básicas que son la línea de tendencia diagonal o la línea de soporte dinámica que se sitúa en los puntos mínimos. La clave justamente en un movimiento tendencial van a ser, por supuesto, los soportes. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué. Porque, vamos a pasar esta ventanita para acá. Ok. La clave en un movimiento alcista son los soportes porque es lo que nos va a ayudar a identificar cuando este impulso alcista cambia. Y una de las primeras señales, la primera herramienta que tenemos es la línea de tendencia dinámica o en este caso la línea de soporte que se sitúa en los mínimos. Normalmente esta línea debe conectar mínimo dos bajos, idealmente tres. Usualmente cuando una línea de tendencia conecta tres soportes o tres bajos, es un escenario ideal para iniciar un agotamiento y esperar un retroceso. Pero como mínimo, 3 puntos bajos debe conectar esta línea de tendencia, preferiblemente que sean consecutivos. Esas son algunas de las claves que les estoy indicando aquí. Pero adicionalmente a la línea de tendencia dinámica, también es importante identificar, por supuesto, las líneas de soportes y resistencia que los voy a detallar más adelante. De momento, acá es importante saber que la línea de tendencia es una herramienta clave en el lenguaje del precio y que debe conectar por lo menos dos bajos consecutivos. El rompimiento de la línea de tendencia apenas nos va a indicar que hay agotamiento, no representa ningún cambio. Cuando estamos en una tendencia bajista, entonces esto significa que existe una secuencia de altos. Vamos a ver por qué me avanzó. Okay. Es una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos. Esto es el concepto típico que vemos pues, en todas las guías de trading y todo esto. La clave de las tendencias bajistas son las resistencias o los altos. Y normalmente la herramienta necesaria para utilizar con una tendencia bajista es por supuesto la línea de tendencia bajista o la línea de resistencia dinámica, que conecta por lo menos 2 o 3 puntos. Idealmente en este caso tenemos una línea de tendencia que ha conectado 4 puntos. Esto es pues ideal. Pero en general no hace falta solamente con que conecte 2 puntos, pero deben ser consecutivos. Entonces, el rompimiento, la primera señal, el rompimiento de una línea de tendencia dinámica solamente representa agotamiento, no indica cambio de tendencia. Entonces, la lógica tendencial comienza a trabajar cuando empezamos a identificar niveles de soportes y resistencias y los comenzamos a marcar en el precio. Cuando tenemos un movimiento tendencial alcista, idealmente, entonces podemos ir marcando tanto las resistencias como los mínimos. ¿Por qué? Porque la vocación de una tendencia alcista es hacer rompimientos de resistencias cada vez. En la medida en que haya rompimientos de resistencia, la tendencia se mantiene viva, especialmente si la inclinación, digamos, del movimiento tendencial está más o menos cercano a unos 45 grados. Generalmente cuando la inclinación de una línea de tendencia es superior a esto, es una tendencia acelerada y eso nos está indicando que puede tener un rápido agotamiento.
Igualmente, cuando tenemos una línea de tendencia demasiado inclinada a la baja o más cercana a la línea, digamos, al eje de las X. Es una tendencia que está cediendo terreno ya. Entonces, ni muy inclinada a ningún lado. O sea, idealmente, una tendencia para que perdure en el tiempo, para que dure un poco más, debe tener un ángulo aproximado a 45 grados. ¿Okay? Entre 35 y 45 grados, idealmente. Existe una herramienta dentro de la plataforma MetaTrader donde se puede trazar líneas tendenciales con ángulos. Ya normalmente también con la práctica uno puede ir desarrollando pues la habilidad de observar cuando una tendencia va demasiado inclinada o cuando una tendencia está aflojándose. Toda la inclinación de la pendiente es una de las principales señales que nos puede decir aceleración o agotamiento. Entonces, además de las líneas de resistencia, que son el objetivo de toda tendencia alcista, de romperlas, también se establecen los soportes. Dentro de la técnica del lenguaje del precio, lo que se hace es que independientemente del punto en el que está el precio, que es obviamente el primer paso a ejecutar dentro del análisis, es observar en qué circunstancias se observa que está el precio, si está dentro de una tendencia bajista, si está en una tendencia alcista o si está en una consolidación. Entonces, en ese escenario, lo primero que se realiza es marcar la resistencia, la última resistencia y el soporte inmediatamente anterior, que es el soporte que está inmediatamente anterior al rompimiento. Por ejemplo, este ejemplo que en la imagen que estoy señalando, tenemos una resistencia que ha sido rota hasta llegar a un nivel máximo. Si bien este es el máximo, el soporte clave de este impulso alcista es el último soporte que está antes del rompimiento. Entonces, a pesar de que tenemos una línea de tendencia que además ha sido corregida, eso también es posible hacerlo. Las líneas de tendencia se corrigen si la tendencia prosigue. Si se han establecido una primera línea de tendencia dinámica con 2 puntos iniciales, pero posteriormente la inclinación se acelera y aumenta la pendiente alcista, entonces se corrige y se procede a hacer una proyección de una nueva línea de tendencia entre los dos siguientes puntos consecutivos. De modo que la primera señal de agotamiento de una tendencia no las da el rompimiento de dichas líneas tendenciales. No obstante, el rompimiento de una línea tendencial no representa el cambio de una tendencia. El cambio de una tendencia lo representa el rompimiento del último soporte validado después de ese máximo que ha sido alcanzado. Si bien tenemos acá un máximo, aquí podemos considerar que es un movimiento correctivo, pero en tanto no se produzca un nuevo máximo que rompa este último máximo que está acá, entonces se puede decir que la tendencia se está agotando. Y cuando las cotizaciones vuelven hacia el último soporte validado y hacen un rompimiento, ese primer rompimiento no necesariamente tampoco es un cambio de tendencia. Puede, de hecho, esos primeros rompimientos son una alerta y suelen ser considerados falsos rompimientos o trampas. En algunos seminarios web anteriores yo he indicado algunas señales trampas. Esto se los voy a detallar en este también para estar muy alerta y estar muy pendiente. Todo primer rompimiento, ojo con esto, todo primer rompimiento de nivel debe ser considerado como una trampa. ¿Por qué? Porque la vocación de una tendencia es a continuar. Entonces, si se produce un primer rompimiento, normalmente esto representa la búsqueda de liquidez de grandes operadores, donde normalmente hay personas posicionadas en compra acá, y la teoría de los libros indica que los stop loss deben estar colocados debajo del último soporte. Entonces, normalmente,
digamos, grandes operadores suelen llevar las cotizaciones hasta estos puntos para poder buscar liquidez, buscar órdenes acá. Y normalmente las órdenes que pescan son de los operadores minoristas. Entonces, normalmente yo siempre, esto es algo que suelo indicar con mucha frecuencia, que no coloquen los stop loss, las tomas de ganancia, perdón, el límite de pérdidas cercano a una línea de soporte o resistencia, sino que debe estar separado de ella por una distancia de protección de aproximadamente 10 pips, entre 6 y 10 pips. Esto es claves que les voy dando. Entonces, si el primer rompimiento siempre es considerado una trampa, entonces siempre se necesita la confirmación de este rompimiento con un segundo movimiento en dirección de ese rompimiento. Si se produce un segundo movimiento, entonces se dice que está dándose el origen de una nueva tendencia. Por eso coloco estas señales acá abajo. ¿Por qué? Porque la tendencia más pequeña, ojo con esto también, la tendencia más pequeña consta de 2 movimientos a favor, de 3 movimientos. Y es esto, es lo que yo llamo el 1, 2, 3. Es 2 movimientos a favor y 1 en contra. Esto representa un origen, el origen de una nueva tendencia. ¿Por qué? Porque aquí está el primer rompimiento, que siempre es considerado como una trampa, la corrección de este movimiento y luego la confirmación que genera un nuevo movimiento por debajo del mínimo del rompimiento. Ojo con esto también. Entonces, este movimiento, el 1, 2, 3, representa un origen y de allí que se considera que la tendencia más pequeña consta de 2 movimientos a favor y 1 en contra. 3 movimientos. Aquí, sin embargo, a pesar de, y es un caso que suele ocurrir, puede darse un 1, 2, 3, pero posteriormente viene hacia arriba y se produce un 1, 2, 3 también y continúa al alza. Pero el movimiento tendencial se originó una tendencia pequeña en esta área. Normalmente, esta etapa de análisis se realiza en temporalidades mayores, en temporalidades para las personas que les gusta operar a largo plazo, pues en temporalidades mensuales y semanales. Para los que les gusta operar intradías, este análisis lo hacemos en gráficos diarios o H4, e incluso H1. Se hace este análisis que está acá, que se está haciendo, se hace en esas temporalidades. Para las personas que les gusta operar scalping, entonces este análisis se realiza en M15, que sería la temporalidad macro de un scalper. ¿Qué situación similar tenemos en una tendencia bajista, donde el rompimiento de la línea dinámica de resistencia no representa el cambio de tendencia, sino que representa la primera señal de agotamiento de la tendencia. La segunda señal lo representa el rompimiento de la última resistencia. En este caso, obsérvense, estamos ante un movimiento tendencial alcista y en la medida marcamos la resistencia, en la medida que las resistencias se van rompiendo, se marca el soporte inmediatamente anterior, lo que quiere decir que es un soporte validado, es decir, que es un soporte que está considerado como un soporte útil, un movimiento donde el precio ha retrocedido y ha generado un nuevo impulso importante. Adicionalmente, la tendencia continuó al alza y hizo un nuevo rompimiento, o sea, se detuvo, generó un punto, digamos, un nivel pivote donde el precio corrigió. Ese nivel pivote se marca como un nivel importante, especialmente, y ya les voy a indicar seguidamente cuáles son los criterios para los niveles de soportes y resistencias para marcarlos adecuadamente. Posteriormente se produce un nuevo rompimiento, lo que indica que la tendencia continúa, pero deja un último soporte. Esos niveles de soporte que vamos indicando en la medida que el precio va avanzando son nuestros claves. En la medida en que sigan subiendo y se produce un nuevo rompimiento, pues entonces ya
marcaremos un nuevo soporte que será el nivel que nos va a indicar cuándo se produzca un cambio. En estas circunstancias se produce el cambio tendencial, comienza la secuencia bajista y hacemos exactamente lo mismo pero a la inversa. Primero, imagínense que estamos en esta sección del precio, esta sección que está acá, que estoy indicando, y yo indico o marco el último soporte que ha alcanzado el precio. Y a partir del último soporte yo valoro la última resistencia antes de ese soporte. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a considerar que si este retroceso me rompe la resistencia, pues hasta ahí llegó la tendencia bajista. Pero en lugar de eso, el precio vino y rompió nuevamente este soporte que está acá. Lo que quiere decir que la tendencia bajista continúa. Pero tras este rompimiento que está acá, entonces se genera una resistencia validada que es el alto que está antes del rompimiento. Eso es lo que lo valida. Entonces, ya allí, esta última resistencia es la que va a ser mi señal para yo estar alerta de si se produce un retroceso que me rompa este nivel, entonces no tengo que estar muy alerta para saber si se produce un segundo movimiento que me indique que va a iniciar una nueva tendencia alcista o que se va a consolidar este movimiento. Nuevamente, a pesar de eso, continúan los mínimos porque se producen cada vez rompimientos, mínimos cada vez más bajos. Veo que me están escribiendo en el chat, pero las preguntas las voy a abordar al final y los comentarios, visto que ya me confirmaron que me pueden escuchar bien y todo esto, entonces para yo no perder la idea de la explicación, pues abordaremos bien las preguntas y los comentarios al final. Entonces, esto, más bien dejen sus preguntas formuladas allí para que no se les vaya la idea. Entonces, dado que se produce un nuevo rompimiento, nuevos rompimientos, eso indica que la tendencia bajista continúa. Una señal importante es cuando los rompimientos son cortos. Cuando se produce un rompimiento fuerte, es decir, hay un rompimiento fuerte y se extiende el precio, normalmente después viene un retroceso corto. Rompimientos fuertes, retrocesos cortos, pero rompimientos cortos generan retrocesos fuertes también. Por ejemplo, como este caso, ya aquí hay un retroceso fuerte y hay un rompimiento fuerte y hay un retroceso, digamos, normal. Y aquí hay un rompimiento muy corto, pero hay un retroceso fuerte. Estas señales también nos van indicando que la tendencia puede estar agotándose, puede estar produciéndose un aumento de las órdenes de compra para ir ralentizando el movimiento tendencial. Entonces, eso también representan señales de agotamiento. El importante sobre el tema de los retrocesos. Y dentro de un momento les voy a dar las herramientas para considerarlo. Dentro de un movimiento tendencial, cuando se produce un retroceso que representa más o menos un tercio del impulso anterior, se considera que estamos dentro de una tendencia rápida. Y es posible que este movimiento tendencial pues se prolongue porque lleva impulso. Cuando tenemos un retroceso de aproximadamente el 50%, imaginen, visualicen pues la herramienta de Fibonacci con esto. Entonces estamos dentro de una tendencia normal, que tiene una velocidad normal. Estos son tipos de tendencia de acuerdo a la velocidad que tienen. Y posteriormente, cuando tenemos un retroceso que supera el 50% y se va hacia aproximadamente el 2/3 de movimiento del impulso anterior, eso implica una tendencia lenta. Y normalmente las tendencias lentas también suelen retroceder con mayor rapidez, suelen agotarse con mayor rapidez. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cuando una tendencia se acelera. Observen los retrocesos que tenemos acá, retrocesos normales, pero acá comienzan a aumentar el tamaño de los retrocesos comparado con los impulsos anteriores. ¿Ok? Entonces, en este momento, una vez que se ha producido un último mínimo, aquí está un soporte que ha sido roto,
y luego marcamos el último soporte que ha dejado de romperse, ya no se rompió. Sin embargo, este es nuestro último soporte en este caso. Y considerando el último soporte que te ofrece el precio, en el que vaya el precio cuando abres la plataforma de trading, tú vas a valorar o vas a marcar la resistencia que está inmediatamente anterior al rompimiento. Y esa es la última resistencia validada. De modo que si se produce un rompimiento, como en este caso, un rompimiento de ese nivel de resistencia, ya sabes que el primer movimiento de rompimiento debe ser considerado como una trampa, que posteriormente ha sido confirmado, como lo vemos acá. Está el retroceso, está un impulso alcista que rompió esa resistencia, está el retroceso y luego está un nuevo impulso alcista que superó el máximo del rompimiento. Y ahí está en la confirmación. Los invito a ver los análisis que yo publico diarios y yo suelo indicar cuando si se produce un rompimiento confirmado. Cuando yo hablo de los rompimientos confirmados, hablo de esto, de esta circunstancia, del 1, 2, 3. Esto representa un rompimiento confirmado o también decisivo. Acá, por ejemplo, esto es un movimiento, un rompimiento decisivo, cuando hay un impulso fuerte, que ves velas que van, que son todas velas bajistas, o en este caso todas velas alcistas, y velas grandes, velas fuertes. Entonces, esos son movimientos fuertes, con decisión, y generalmente aún así requieren su confirmación, como es este el caso. Entonces, esta es parte de la lógica tendencial que se utiliza en el análisis del lenguaje del precio y que yo utilizo pues en mis análisis. Entonces, en esta lógica tendencial es importante entender que los movimientos impulsivos a favor de la tendencia se les llama expansiones, mientras que los movimientos de retroceso, pero que parecen un acordeón, se les llama compresiones. Entonces, cuando tenemos un movimiento expansivo que es prolongado, generalmente contribuye a mantener las tendencias por más tiempo, especialmente cuando los retrocesos son en compresión, es decir, que son más lentos. Esto también está relacionado con lo que mencioné anteriormente sobre la velocidad de las tendencias. Una expansión indica que hay fuerza, pero también que hay velocidad y volatilidad. La volatilidad es lo que hace que especialmente los pares de divisas, que son mucho más volátiles, actúen y se muevan rápidamente, tengan movimientos expansivos con mucha fuerza. Entonces, estos movimientos expansivos indican rapidez y volatilidad, mientras que los movimientos en forma de acordeón o compresiones indican lentitud, ¿ok? Y ya de pronto algunos no tienen tanta liquidez o no hay tanta volatilidad. Entonces, acá tenemos ejemplos de movimientos compresivos, movimientos o sea, distintos tipos de compresiones con inclinación alcista, inclinación bajista. Y otra cosa es importante considerar y que tiene que ver con la estrategia de entradas que voy a indicar en el tercer día, son estos patroncitos que están acá, que son pausas. Son, como su nombre lo indica, son pausas en el precio, no representan grandes retrocesos ni compresiones como tales, sino apenas movimientos estancados allí o pequeñas consolidaciones que de hecho no muestran ningún tipo de estructura. Cuando yo hablo de estructura me refiero a estructuras alcistas o bajistas que poseen una secuencia, altos y bajos, más bajos o más altos. Normalmente las pausas no poseen ningún tipo de estructura. Estos son otros tipos, las pausas aparecen justamente en las expansiones y se representan de esta forma. Esto es una expansión, un movimiento expansivo con pequeños retrocesos que se les llama pausas. En las pausas, justamente, son puntos de entrada en operaciones y en continuación de tendencias, que es parte de las estrategias del lenguaje del precio. Aprovechar estos movimientos tendenciales cuando empieza compresión y aprovechar las expansiones y por supuesto entrar dentro de las pausas de estos movimientos expansivos. Entonces, para ir redondeando las ideas, la lógica tendencial
pues toma en cuenta primero que el origen de una tendencia consta de 3 movimientos, como ya lo vimos anteriormente, 1, 2, 3, y también esto representa la tendencia más pequeña. Adicionalmente, pues, cada movimiento impulsivo dentro de una tendencia debe generar un nuevo máximo o un nuevo mínimo. En el caso de las tendencias alcistas, cada movimiento impulsivo debe generar un nuevo máximo cada vez. O en el caso de las tendencias bajistas, cada impulso debe generar un nuevo mínimo cada vez, que es lo que ocurre cuando se produce un rompimiento y se produce un nuevo máximo o mínimo alto o bajo. Y aquí está un poco la conclusión que les indiqué anteriormente. Una tendencia rápida retrocede 1/3 del movimiento impulsivo anterior, una tendencia normal retrocede un 50% y una tendencia lenta retrocede más del 50%. Y todas las expansiones y las compresiones está determinada por la fuerza que hay en el mercado, la fuerza que hay hacia un movimiento u otro. De allí que hay siempre había una broma común entre mis compañeros analistas y traders cuando nos despedíamos, cuando saludábamos para empezar a trabajar. Entonces siempre hacían referencia a la Guerra de las Galaxias indicando que la fuerza esté contigo, porque lo que se busca es que a buscar movimientos con fuerza para poder aprovechar las operaciones dentro de ellos. Bien, y por supuesto estos son, cuando buscamos observamos dentro de la plataforma, dentro de los gráficos, que hay movimientos impulsivos, secuencias, expansiones, eso nos indica que hay fuerza. Pero cuando hay movimientos compresivos o retrocesos que estén en forma de acordeón, que son compresiones, eso nos indica que hay debilidad. Cuando un retroceso adquiere una forma compresiva, indica que hay más debilidad en el retroceso y eso también es otra señal para entender que existen más posibilidades de que la tendencia que viene dominando continúe, porque continúa habiendo fuerza bajista o alcista cuando se observa que los retrocesos son más débiles. Cuando observas que un precio está, las cotizaciones están retrocediendo, pero adquieren una fuerza importante, entonces aquí hay que tener mucho cuidado en entrar en este tipo de operaciones porque la fuerza va en contra de la tendencia dominante. Ya ahora iremos a la plataforma y veremos ejemplos de estas circunstancias. Acá tenemos ejemplos de movimientos expansivos, que son todo lo que está en verde. Los que está en gris son las pausas en un movimiento expansivo. Esta es una tendencia ideal. Una tendencia alcista ideal es que lleve fuerza en dirección de la tendencia. Observen que los retrocesos son en forma de compresión o en forma de acordeón. Esto indica que hay más debilidad en los retrocesos. Tenemos pequeñas pausas y nuevamente retrocesos que son compresiones. Toda esta lógica tendencial nos indica que la tendencia puede continuar. Acá tenemos, por ejemplo, una última expansión alcista y observamos movimientos compresivos de retroceso. O sea, cuando igualmente retrocede, está haciendo una secuencia de altos y bajos, cada vez más bajos, pero mantiene una velocidad de compresión, una velocidad más lenta. Acá tenemos otro ejemplo especialmente para utilizar estas herramientas para el trazado de soportes y resistencias. Cuando tenemos un movimiento expansivo alcista, es ideal trazar esas resistencias allí, porque normalmente luego de que se produzca el rompimiento de ese movimiento alcista, suele considerarse esta resistencia marcada como un punto clave para que el precio retorne a él y poder entrar nuevamente en este movimiento tendencial. Las claves de entradas en operaciones utilizando estas técnicas de análisis es no entrar
entrar dentro de los movimientos expansivos, pero dentro de las pausas. Eso lo voy a detallar en 2 semanas. Pero justamente lo que necesitamos es entender cuando hay fuerza y aprovechar estos movimientos compresivos para volver a entrar en continuación de tendencia, aprovechando estos niveles que se van marcando. De allí es que también se habla de la psicología de masas. ¿Por qué? Porque los niveles también representan puntos que utilizan muchos traders. Iniciar y colocar órdenes pendientes en ellos. De allí la importancia que tienen para poder continuar en las operaciones. Aquí, por ejemplo, entonces, si bien marcamos las resistencias para entender e ir haciendo un seguimiento de los rompimientos y las tendencias, también es importante considerar los últimos soportes. Recuerden, la clave de una tendencia alcista son los soportes, porque son la señal, o son el punto que nos va a indicar el cambio tendencial. Observen que cuando se produce en este caso un primer rompimiento, siempre las trampas, que son estos, son los primeros rompimientos, las trampas son operables en dirección de la tendencia dominante. La trampa es una técnica de operación que voy a detallar en la tercera semana, pero es de las técnicas más agresivas que hay. Entonces, posteriormente se confirma este rompimiento con un nuevo bajo y aquí podemos observar que cambia. Observen que los movimientos bajistas acá son compresivos, lo que indica que hay más debilidad a la baja. Pero aquí cambia la velocidad y los movimientos bajistas aumentan de fuerza. Entonces, aquí ya nos está diciendo con este aumento de fuerza que hay un cambio de tendencia. Y si no se ha producido un cambio inmediatamente aquí, pues es lo que viene haciendo, especialmente cuando se confirma con movimientos alcistas más lentos como estos que están acá, que ya adquieren forma compresiva, es decir, disminuyen la velocidad. Todos estos son señales para prepararse para cambios tendenciales. Aquí tenemos el ejemplo de movimientos bajistas, donde se observan expansiones, que hay mucha fuerza a la baja, mientras que los movimientos correctivos adquieren una forma compresiva o de acordeón, lo que indica velocidades más lentas en favor de mantener la tendencia dominante. ¿Cuándo ahora es importante el trazado de los niveles de soporte y resistencia? Normalmente ya sabemos que dentro de una tendencia alcista, pues vamos marcando nuestros puntos pivotes y luego de ser rotos, pues entonces ya también pueden representar ellos mismos puntos a donde el precio luego posteriormente puede regresar y continuar al alza. No obstante, uno de los criterios para marcar soportes y resistencias es justamente el tema de la velocidad que indiqué anteriormente. Por ejemplo, utilizando la herramienta de Fibonacci, siempre luego de que se produce un movimiento expansivo, imagínense que todo esto no está todavía y estamos apenas observando esta expansión, entonces lo ideal, lo que se debe hacer o la herramienta que se utiliza es colocar los retrocesos de Fibonacci entre el mínimo de la expansión y el máximo de la expansión. Por supuesto, los detalles los voy a dar en la plataforma, hay que modificar los retrocesos de Fibonacci para adaptarlos y poder identificar los números con el 50% y un retroceso de 1/3 o un retroceso de 2/3. Más o menos, de acuerdo con los retrocesos de Fibonacci, un retroceso entre el 23.8 y el 61, ¿cómo es? 23.2 y 61.8 equivale a un retroceso del 1/3, que sería 0.33. En la herramienta de Fibonacci es completamente editable y se modifican estos niveles. Y cuando el retroceso supera el 50%, que va más o menos hacia el 61.8 o el 74.6, eso equivale a un retroceso del 2/3. O cuando se edita la herramienta es 0.666.
¿ok? Entonces, cuando se traza la herramienta de Fibonacci en una expansión, entonces se espera que dentro de una tendencia normal, el precio, las cotizaciones retrocedan al 50%. Cuando las cotizaciones retroceden al 50%, es que el nivel, o sea, es que digamos, es posible marcar la siguiente resistencia. La siguiente resistencia que dejó, que actuó como nivel pivote. ¿Por qué? Porque quiere decir que el movimiento ya no está vivo y al retroceder el 50% se valida. Representa entonces un nivel importante ya de considerar. Igualmente, cuando una vez que establecemos la resistencia, considerando que la expansión ha retrocedido el 50%, entonces también esperamos que el movimiento al culminar pues se expanda con fuerza. Y marcamos igualmente un nivel de soporte cuando ha retrocedido nuevamente un 50% del anterior. Es decir, para yo marcar este soporte que está acá, yo no lo voy a marcar si, por ejemplo, las velas están aquí todavía. ¿Por qué? Porque el movimiento continúa vivo. Entonces, no tiene sentido marcar ningún nivel allí porque no es representativo, no es importante. Él comienza a ser importante cuando el precio se detiene ahí y comienza a retroceder, pero comienza a retroceder mucho más. O sea, digamos un 50% del anterior, del movimiento inmediatamente anterior. Siempre así, ese es el criterio para marcar niveles válidos de soportes y resistencias. Para poderlos marcar, el precio tiene que haber retrocedido el 50% a partir de ellos. ¿Qué ocurre cuando tenemos un movimiento expansivo como este? Pero tenemos acá una pequeña pausa. Este movimiento que está acá no representa un retroceso del 50%. Aún así, podemos observar de que hay un nivel de soporte en él. De hecho, un nivel de soporte clave que ha generado un rango de distribución. Los rangos de distribuciones, recordemos lo que indiqué en la primera lámina donde hablaba del ciclo del precio. Los rangos de acumulación se forman después de un movimiento tendencial bajista y se forman en las partes inferiores, mientras que después de un movimiento tendencial alcista comienza a formarse un rango que hace piso y eso forma un rango de distribución. Allí también existen muchas órdenes de operadores institucionales buscando liquidez para buscar iniciar una tendencia bajista. Entonces, ¿por qué marcamos el soporte en un movimiento que no ha retrocedido el 50%? Aquí va el segundo criterio importante para marcar soportes y resistencias. Es cuando tenemos una proyección, una expansión que se proyecta, retrocede menos del 50%, eso lo podemos estimar también con la herramienta de las expansiones de Fibonacci. ¿Por qué? Porque las expansiones de Fibonacci, recordemos que tiene 3 nodos. Se coloca el primer nodo en el punto inferior, el segundo nodo en el punto superior y luego hay una tercera patita que se coloca en el retroceso. Si esta herramienta nos indica de que después de este retroceso el precio se ha expandido entre un 80 y un 90, 80 y un 100% de esta expansión, este soporte lo hace válido. Para establecer niveles de soporte y resistencia hay que establecer condiciones en el precio que nos puedan ayudar a operar de forma objetiva. No podemos colocar niveles en cualquier lado sin ningún tipo de condición. Cada nivel responde a un tipo de condición que normalmente sigue la mayoría de los traders profesionales e institucionales. Entonces, estos son otros tipos de condiciones que favorecen niveles de soporte y resistencia que representan puntos donde se acumulan muchísimas órdenes pendientes para reiniciar órdenes o una nueva tendencia. De allí la importancia de ellos, de que son niveles que siguen las masas, ¿ok?
entiéndase traders profesionales, traders institucionales, e incluso los algorítmicos que utilizan robots también utilizan niveles donde el precio se ha acumulado mucha cantidad de órdenes o una gran cantidad de volumen para detener el precio. Entonces, todos estos niveles son válidos por todas esas razones. Y una condición, repasando, el precio debe retroceder el 50% para considerar nivel válido. Y segunda condición, si el precio no retrocede el 50% y retrocede al menos un tercio o menos de un tercio, debe expandirse entre el 80 y el 100% de la expansión anterior. Es decir, esta expansión anterior debe proyectarse después del retroceso y debe proyectarse entre un 80 y un 100%, debe ser idéntico para poder considerar este como un nivel válido. Esto lo vamos a marcar bien, se los voy a explicar mejor, o sea, cómo modificar la herramienta dentro de la plataforma. Para poder, y aquí estamos viendo otro ejemplo de ciclo del precio, acumulación, rango de acumulación, tendencia alcista, rango de distribución, tendencia bajista, nuevamente otro rango de acumulación, alcista y así sucesivamente. Así es como se mueve el precio, todas las cotizaciones. Entonces, resumiendo esta primera fase de análisis, que es el objetivo de este seminario web, es identificar en qué ciclo, en qué parte del ciclo del precio se encuentra determinado instrumento que vas a analizar, identificas cuál es la última fase tendencial, por supuesto, identificas secuencia de altos y bajos y haces un trazado de niveles de soportes y resistencias, y a partir de allí comienzas a valorar los próximos criterios que vamos a ver en el próximo seminario web de análisis antes de anticiparse a la técnica de entrada. Entonces, a partir de acá nos vamos a la plataforma de trading y vamos a especificar, explicar mejor cómo es lo de las herramientas. Voy a dejar de compartir momentáneamente para irme a la plataforma. Aquí estoy. Bien, aquí estamos en la plataforma. Estamos observando el gráfico de el oro con el dólar. Nos vamos a H4. Vamos a ver, dentro de el gráfico de H4, en base a lo que hemos visto hace un rato, podemos identificar de que, si bien observas que hay altos, 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 con algunas excepciones cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, podemos entender de que hay un movimiento secuencial por las últimas semanas bajista. Adicionalmente, de acuerdo a la inclinación que tiene, observas que los retrocesos son muy prolongados, es decir, esto lleva una tendencia lenta. O sea, los retrocesos superan aquí el 50%. Si hablando de la herramienta de Fibonacci que utilizamos para analizar los retrocesos, cuando se está empezando a estudiar el lenguaje del precio, la acción del precio, normalmente la vista no está demasiado desarrollada para identificar el retroceso. Entonces, a pesar de que yo ya tengo años en esto, pues algunas veces utilizo la herramienta cuando tengo algunas dudas de si el retroceso se ha prolongado un poco más o es menos. Entonces, la herramienta de Fibonacci del retroceso, una vez que, por supuesto, ya estamos identificando con lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo, acá estamos viendo pues una secuencia de altos y bajos que nos está indicando que hay un movimiento tendencial bajista de acuerdo a los retrocesos. O sea, los retrocesos no son pequeños, pero tampoco representan el 50% y tampoco son, digamos, una tendencia de libro como tal, sino que son retrocesos mucho más lentos. Nos está indicando de que estos retrocesos, de que esta secuencia de altos y bajos es una tendencia lenta y se ha mantenido por las últimas semanas. Adicionalmente, ¿cómo confirmas que está pues también bajista? ¿Cómo está la fuerza? Ves desde la pantalla, digamos, del lado izquierdo de la pantalla, puedes ver
que hay fuerza a la baja. Mira esto es un movimiento expansivo, mira la pequeña pausa acá que carece de estructura, simplemente es una pequeña pausa. Sin embargo, aquí vemos que hay un retroceso de este impulso, de esta expansión en forma de compresión que lleva relativamente fuerza, pero no descontó completamente esta expansión, por lo tanto, fue netamente un retroceso compresivo, pero que llevaba determinada, aquí hizo un retroceso superior al 50%, lo que nos dice que aquí que hay una tendencia bastante lenta. Ponemos la herramienta de Fibonacci entre la expansión, entre el máximo y el mínimo de una expansión. Esta herramienta yo la modifiqué de acuerdo con los parámetros que le indiqué y ya les voy a indicar cómo se modifica. Entonces, aquí, de acuerdo con el movimiento de esta expansión bajista, si el retroceso se mantenía por debajo de un tercio, estamos hablando de un movimiento tendencial, de una tendencia rápida. Tampoco llegó al 50%, retrocedió relativamente allí. Podríamos haber considerado que esto era pues una tendencia normal, pero después hizo un movimiento expansivo también, alcista, y superó incluso el 2/3. Esto nos deja pues un movimiento, una tendencia bastante lenta. ¿Cómo se modifica esta herramienta? Atención acá. Vamos a FIBO, propiedades, y acá donde están los niveles, pues los niveles tradicionales los modificas, por ejemplo el del 23.8, entonces le colocas en niveles 0.333 y en descripción un tercio, el de 50% queda igual, y después puedes modificar otro en 0.66 y le colocas en la descripción 2/3, y el resto de los niveles lo borras. Esto lo puedes guardar en una plantilla en caso de que después en otra plantilla quieras utilizar los niveles de Fibonacci normal. Y si quieres, digamos, volver a tener los niveles tradicionales, pues simplemente le dices default, que son los predeterminados. Eso por un lado. Ya con esto estamos viendo de que estos movimientos están pues bastante lentos. Si nos vamos a un movimiento, a este movimiento tendencial y lo estamos analizando, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es identificar, estamos en una secuencia de altos y bajos, ¿cuál es el último soporte? El último. Y entonces, yo utilizo unas herramientas proporcionadas por FX Panel, pero para las personas que no tienen esa herramienta, por supuesto, eso es una herramienta de pago, por supuesto están las herramientas de soporte que ofrece MetaTrader, que están estas, y también otra forma que yo solía hacer es utilizar la línea de tendencia, pero ya va, una pequeña modificación que hay que hacer, y es que en los parámetros se coloca rayo. Entonces, bien se puede hacer así y a partir de ella, bueno, se edita y se coloca, ¿no? Yo tenía más paciencia cuando las comencé a utilizar. Bien, voy a abrir el chat, voy a ir abriendo el chat para ir considerando algunos de los comentarios antes de retomar. En todo caso, estamos dentro de una secuencia de altos y bajos, identificamos el último soporte. El último soporte porque se supone que una tendencia bajista, la vocación de una tendencia bajista es continuar rompiendo soportes. Entonces nos vamos al último soporte, que es este, que justamente ha formado una consolidación, y esto es algo a tener en cuenta. Normalmente si una consolidación se forma en la parte inferior de una tendencia, puede ser un rango de acumulación que puede ser el inicio de un movimiento tendencial alcista. Sin embargo, observamos esto, pero también, fíjense, acá tenemos, yo suelo hacer esto, yo suelo ver la vela y suelo ver el mínimo, ok, 1848.98, y comparo con el otro mínimo, ¿punto qué? .98. Y
esta vela, que es la última, es punto 80. Es decir, que este mínimo que está acá, vamos a afinarlo un poco más. Vamos a decir que este nivel de soporte, el último, realmente, a pesar de que es una consolidación, siempre hay uno que es un poco más bajo. Entonces, ese pues parece como más, un poco diferente. Okay, pero pareciera que este, en realidad, es un poco más bajo. A pesar de que este se consolidó, es un poco más bajo. Y este es un poco más bajo. Ok. Bien. Entonces, a partir de este nivel que tenemos acá, vamos a fijarnos en la resistencia inmediatamente anterior a un rompimiento. Este fue un rompimiento y se produjo un rompimiento. Entonces, ubicamos entre este mínimo, también puede ser considerado entre este mínimo y este mínimo, valoras o ubicas la última resistencia más cercana, que podría bien ser este. Pero también considerar, aquí podemos utilizar las herramientas de Fibonacci especialmente para confirmar si una resistencia es válida. Por supuesto, con estas velas que tenemos acá, que no retroceden al 50%. Y asumimos de que este es un mínimo y el último mínimo es este, entonces hay que considerar cuál es la última resistencia entre esos dos mínimos. Podría ser esta, pero podría ser esta si, solo si, este movimiento expansivo representa el 80, el 100% del anterior. Y para eso entonces utilizamos nuestra herramienta de las expansiones de Fibonacci, que también está modificado. Por ejemplo, yo lo he editado y he dejado el nivel del 61.8, pero también he editado y he agregado el 80 y el 100. También este lo he dejado, no me importa. La verdad es que no sé por qué, pero ya debería quitarlo porque puede ser molesto. Pero es importante tener el 80 y el 100, que son los criterios que nos interesan. Entonces, yo, primero que nada, coloco en la expansión anterior, desde el máximo de la expansión hasta el mínimo de la expansión, y cuál sería, digamos, el nivel de retroceso, digamos, el más alto, pudiera ser. Entonces, de acuerdo con este criterio, podemos observen esto acá, fíjense que el precio se expandió exactamente la proyección de esta expansión, el 100% de esta expansión, lo que me valida este punto como resistencia. Esos son los criterios que yo utilizo. Si el precio acá no está retrocediendo el 50% de esta expansión, por lo menos debe cumplirme esta condición, entre el 80 y el 100%, preferiblemente el 100%. Cuando el precio se expande el 100%, el nivel es todavía mucho más confiable. Entonces, ¿qué significa esto? Yo ubico mi último soporte, pero inmediatamente ubico mi última resistencia. Esta resistencia es la que me va a garantizar la continuidad del movimiento bajista. Y observen esto que está acá. En la semana, hace 2 semanas, cuando estamos dentro del gráfico de H4, cada una de estas divisiones del tiempo representa una semana. Entonces, estamos a mitad de la semana, ¿ok? La semana anterior, está en 2 semanas, el precio retrocedió en forma compresiva, obsérvese que hay menos fuerza en una compresión, y se detuvo en 2 semanas, se detuvo en esa misma resistencia, que es la que me limita el cambio. Pero ¿qué pasó? La semana anterior se produjo un primer rompimiento. Un primer rompimiento, aquí está, y con una vela decisiva, estamos en un gráfico de H4, esto es una vela decisiva, y se produce un primer rompimiento que alcanza un máximo, un nuevo máximo. ¿Ok? Alcanza un nuevo máximo. Digamos, este es el máximo del rompimiento. Este primer rompimiento se le llama trampa. ¿Por qué? Porque necesita una confirmación
para decirle a los traders que esta secuencia bajista ahora ha cambiado. De hecho, obsérvense que esto es un rango. ¿Qué representa un rango? ¿Qué estructura representa un rango? Una V pequeña o una V. ¿Qué es esto? Dos puntos, o sea, 3 puntos conectados que hacen una V. Entonces, aquí estamos ante un rango. Y si estamos en un rango en una tendencia bajista, esto es un rango de acumulación. Un rango de acumulación implica que los traders institucionales están literalmente acumulando órdenes para iniciar un movimiento alcista. Pero eso sí, acá ¿qué necesitamos acá? Ojo, estamos en el par oro-dólar en H4, esto es análisis macro. Entonces aquí necesitamos que el rompimiento de este nivel, esto se produzca un nuevo máximo aquí para confirmar de que aquí la tendencia bajista acabó. En el caso de, si estamos en un gráfico diario, observamos que realmente los movimientos bajistas actuales en el oro realmente son retrocesos, son correcciones, porque el par oro-dólar en realidad lleva una tendencia alcista macro desde hace mucho tiempo. Pero bueno, estamos dentro de un movimiento correctivo, una corrección y va arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces, para continuar al alza, dentro de toda esta corrección, necesitamos una confirmación de este rompimiento. De otra forma, todas las trampas se operan en dirección de la tendencia y las trampas normalmente se operan por debajo de la línea de rompimiento. Entonces, aquí, ¿qué otra cosa estamos observando? Que por ahora no se ha producido una confirmación de este rompimiento. Por lo tanto, cualquier movimiento alcista aquí representa oportunidades para entrar a la baja. Y a los movimientos, si estamos dentro de una tendencia bajista, las operaciones o las entradas se realizan en la parte superior. No se entra a la baja cuando está abajo. No se entra cuando el precio está en la parte de arriba, cuando está retrocediendo. Y para eso es que se utilizan todos estos lenguajes del precio, estructura, velocidad. Mira que nos está diciendo que al alza estamos observando movimientos compresivos, tiene poca velocidad, a la baja hay fuerza. Nuevamente al alza, velas pequeñitas, nos indica poca fuerza. ¿Cómo está llegando el precio a estos niveles, a este nivel de resistencia? Está llegando con poca fuerza y está saliendo, observen esto, miren la salida de ese nivel de resistencia, miren la salida con fuerza. Esto es el lenguaje, y esto nos está diciendo que todavía hay fuerza a la baja. Nuevamente, un movimiento alcista y va con debilidad. Por los momentos, este escenario que estamos viendo aquí en el par oro-dólar en H4 nos está indicando que existe mucha posibilidad de que aquí esto se produzca a continuación bajista, en tanto el precio no rompa este nivel que está acá, que está aquí, el 933.12, porque eso implicaría la confirmación de este rompimiento. Entonces, estas son la explicación de un poco la estructura de lo que hemos visto hoy, la aplicación de estas herramientas, retrocesos de Fibonacci y expansiones de Fibonacci para poder, para saber colocar adecuadamente en dónde va un soporte y una resistencia con niveles y crearlos con niveles validados. Bien, a partir de ahora abro una sesión de preguntas y respuestas. Me he extendido muchísimo y estoy secando. Bien. Ok, wow, han preguntado muchísimo. Ok, bien, comienzo con... Bien, Facundo Algarra, ya expliqué, pregunta, ¿cómo confirmamos el cambio de tendencia? Y ya lo acabo de explicar acá. Daniel Cuadrado, si la tendencia rompe y pasa los 10 pips, ¿quiere decir que va a cambiar la tendencia? No, recuerden que en una lámina anterior les expliqué que la tendencia más pequeña consta de 3 movimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos acá en una consolidación. Aquí tenemos un primer movimiento alcista que, por cierto, se observa con poca velocidad, ¿verdad? Se observa con poca fuerza. Entonces, pero aún así tenemos un primer rompimiento. Aquí sí que no necesito el... Ok.
Aquí tenemos un primer movimiento, ¿verdad? Acá tenemos un segundo movimiento, ¿ok? 1, 2, pero necesitamos que para que se confirme una nueva tendencia, se produzca esto. Para que se produzca digamos, una nueva secuencia alcista, llamémoslo así, porque el oro está en tendencia alcista de por sí, macro, una tendencia macro. Entonces, para que se produzca la confirmación de esto, del cambio aquí, tiene que ocurrir esto. Y aún así, esto es un origen, ya vimos anteriormente, 1, 2 y 3. Esto representa, cuando ustedes me escuchan en mis análisis o leen mis análisis, un rompimiento confirmado. Un rompimiento, y esto debe ser roto, pero con decisión, con una vela como esta. Una vela, tiene que venir una velita aquí así y atravesarlo así. Una vela con decisión. ¿Ok? O por lo menos una secuencia de velas alcistas, ¿ok? Y haga esto. Entonces, esto es un rompimiento confirmado. Esto genera una confirmación, un rompimiento, un inicio. No tiene que ver con que se produzca 10 pips o algo así, porque aquí puede venir a ocurrir esto, y hacer un movimiento tendencial que ya indiqué anteriormente. La tendencia más pequeña consta de 3 movimientos, y si esto es una confirmación, esto es un origen de una tendencia alcista, de una secuencia alcista, ¿verdad? Y entonces, esta secuencia alcista posteriormente necesitará, pues, de pronto para esta secuencia, entonces valoraremos ya esta resistencia que debe ser rota para continuar al alza, e inmediatamente este sería nuestro último soporte, ¿ok? ¿Qué pasa entonces si después de hacer esto el precio viene y hace esto? Esto entonces ya rompió el movimiento, el tentativo movimiento tendencial, y continúa a la baja. Y aún así te hizo una tendencia. La tendencia más pequeña consta de 3 movimientos, como lo dije anteriormente, y te confirmó un rompimiento, te hizo un rompimiento y te lo confirmó. Pero también aquí lo volvió a hacer. Y ojo, este escenario puede ocurrir en estos próximos meses preelectorales de Estados Unidos, que esto va a ser en la mayoría de los pares mayores, alto y baja, alto y bajo, alto y bajo. Rangos, esto puede ocurrir. Entonces, no es de acuerdo con el número de pips, sino de acuerdo con cómo vean los rompimientos y que se han confirmado, y la velocidad. Observen, por ejemplo, observen la velocidad en la que está llegando el precio a esos niveles. Aquí, ¿está llegando rápido, está llegando fuerte? No, está llegando en forma de compresión, está llegando débil, está llegando relativamente débil, a pesar de que aquí se produjo un rompimiento relativamente fuerte. Pero fíjense cómo sale de esos niveles, cómo se observa la salida, mucho más fuerte. Entonces, esto es lenguaje del precio, y el precio te está indicando de que todavía hay fuerza a la baja. Entonces, Daniel, ¿se puede abrir una operación en contra de la tendencia en un retroceso sabiendo hasta dónde va a retroceder? No, nunca vas a saber hasta dónde va a retroceder, eso no lo sabe nadie. Si eso lo supiera alguien, bueno, ya te digo, para eso es esto, y para eso es la herramienta de Fibonacci que te proporcioné, porque de allí es que está la estimación. Entonces, tú vas a estimar que el precio podría retroceder al 1/3 del movimiento, y entonces en función de eso después tú vas a actuar. Pero eso lo voy a explicar en la tercera semana. Te voy a explicar los tipos de entrada y las técnicas de entrada. Eso no lo voy a explicar acá, porque en este momento estamos en análisis. Cuando estás analizando, todavía no estás evaluando eso, estás evaluando tus oportunidades de entrar. En este momento estamos evaluando que podríamos tener una oportunidad de entrada en venta aquí. O sea, si yo pudiéramos evaluar un movimiento de entrada en venta aquí, podríamos esperar que el precio retrocediera aquí, pero eso sí, el stop loss tiene que estar colocado por acá, 10 pips, desprendido 10 pips, una distancia de protección de 10 pips de la resistencia,
¿Por qué? Porque si el precio viene y me rompe este nivel, indica que no va a venir a la baja, por lo menos no en el momento en que yo estoy operando, entonces no vale la pena, pues mejor que me saque con un stop pequeño y no prolongar las pérdidas. Entonces, todo eso lo voy a afinar en la tercera semana, que son técnicas de entrada. Estos son ahorita análisis. Entonces, el análisis de momento aquí me está diciendo que de acuerdo con la estructura, con la información que me están proporcionando las velas y todo esto, tengo oportunidades para poder entrar acá, en este punto, pero en venta, hacia abajo. ¿Por qué? Porque todavía continúa en tendencia bajista, todavía el precio no me ha confirmado que hay alcista. Por eso coloco el stop loss aquí donde se produzca un verdadero rompimiento y donde me va a indicar que se va al alza. Wilson Guillén, ¿por qué al trazar la herramienta de Fibonacci no se traza desde el máximo absoluto si la pausa carece de estructura? Porque estás analizando, si tú trazas desde el máximo absoluto, vamos, que sí lo puedes hacer, pero tú estás analizando hasta dónde hasta dónde puedes retroceder. Por ejemplo, tú tienes que analizar expansión por expansión. Expansión por expansión. Si estamos en H4, si bien esto es una pausa y representa, esto que está acá representa un nivel importante, entonces ya yo considero un retroceso de Fibonacci de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque como yo quiero entrar en continuación de tendencia, entonces a mí me interesa posicionarme de acuerdo con el retroceso que haga el precio. Si el precio veo que está retrocediendo al 50%, pues yo ahí tengo que esperar la estructura, las estructuras de entrada, lo voy a explicar en la última semana porque tiene que ver con esto, pero para llegar allí es importante conocer esta parte, esta introducción. Primero entender esto, o sea, qué significa un retroceso de un tercio, cómo valorar una entrada, cómo valorar un nivel de resistencia para poder considerar más adelante cómo voy a entrar al precio. O sea, primero debes conocer lo básico, ¿qué es esto? Entonces, el retroceso de Fibonacci normalmente, vamos, uno veía que las personas agarran y entonces ponen el retroceso de Fibonacci de aquí hasta acá. Vamos, ok, pero ¿qué te está diciendo eso con el retroceso, con el punto del precio en el que está en este momento? No te dice nada, no te dice nada. Tú necesitas claridad, necesitas ser específico. Entonces, cuando uno entra en el análisis técnico, el análisis de un par de divisas no debe tomarte de 10 minutos. Entonces, no necesitas trazar el Fibonacci de aquí hasta aquí, porque desde el punto de vista del momento actual del precio no te dice nada. Entonces, tú necesitas especificar porque necesitas saber si vas a entrar en una operativa en ese par el día de hoy o todavía no. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ahorita estamos, son las 12:20. De aquí a que el precio regrese aquí, ya es la tarde, bueno, ya que es la tarde en Estados Unidos, en América. Entonces, probablemente aquí todavía no sea momento de entrar en operación en este par hoy. Entonces, tú necesitas valorar de acuerdo a la velocidad que tiene el precio y el retroceso que vas a establecer en el impulso actual, si vale la pena entrar en operación el día de hoy o en los próximos minutos que estás analizando el precio. Entonces, de momento acá me sirvió la herramienta expansión para establecer mi resistencia, pero posteriormente yo me puedo ir a H1, o sea, yo afino esto en H1. ¿Por qué? Porque a mí me interesa valorar una oportunidad de venta acá. De hecho, esto podría considerarse como una zona importante de venta. Entonces, que después de ahí, entonces tú puedes irte a H1,
ir bajando de temporalidades y entonces valorar qué es lo que los retrocesos que te interesan. Por eso es que no vale la pena venir y poner un Fibonacci en el máximo del todo, porque no te va a proporcionar la información que necesitas para operar en ese momento, sino que simplemente te va a decir, ah, bueno, sí, ha retrocedido el 50% y tal, pero como les expliqué anteriormente, el retroceso de Fibonacci te va a servir simplemente para saber si estás dentro de una tendencia rápida, lenta o normal. ¿Y por qué? Porque normalmente el precio actúa, se mueve en ciclos y va a repetir ese mismo comportamiento. Son patrones. De allí todas estas velas responden a psicología de masas, a la repetición de patrones. Entonces, por eso necesitas tener datos en a cómo está retrocediendo normalmente el precio. Está retrocediendo muy fuerte, o por lo menos, fíjate, este movimiento bajista en H1 fue descontado completamente después acá. Entonces, aquí, esto está, para operar hay que tener mucho cuidado y, digamos, esperar que se desarrolle un movimiento más definido y esperar que el precio alcance, digamos, la zona que hemos establecido para poder entrar en venta, y luego a partir de ahí es que vas a aplicar las técnicas de entrada que vamos a ver más adelante. Pero de momento nuestro análisis aquí nos está diciendo que hay oportunidades de entrar en venta, pero con cautela, porque debido a que se produjo un rompimiento, existe la posibilidad de que haya un cambio de tendencia. Entonces, bueno, yo en lo personal, en estos escenarios, yo prefiero no operar. Yo, claro, ahorita porque estamos haciendo este análisis, pero yo prefiero no operar, yo soy más de cautela, o prefiero vamos a esperar si cuando el movimiento ascendente, observar la velocidad, cómo llega a esta zona. Si llega muy fuerte, olvídalo, yo no entro en venta ahí. Yo no entro en venta porque por la fuerza en la que está llegando y que es posible que se prolongue hacia la siguiente resistencia. Entonces, por eso es que les mostré esto de expansiones y compresiones para que observen también la fuerza en la que se mueve en las cotizaciones. La confirmación de cambio de tendencia que se valida con el movimiento 1, 2, 3 del último soporte o resistencia se considera como un pullback. Se considera como un pullback, claro, o sea, es un retroceso, o sea, es un retroceso porque lo estás observando acá. O sea, tienes una primera expansión, un retroceso, y tienes el pullback, y después si tienes el movimiento expansivo de continuación, pues ya ahí, una vez que hay una expansión, estás esperando que se produzca un pullback. Entonces, el pullback, ¿qué es pullback? Un retroceso. Entonces, esto de momento, el pullback es es el retroceso del impulso. Entonces, para que tú puedas tener un pullback de más adelante, necesitas un nuevo impulso. Para trazar los soportes y resistencias, ¿se consideran las mechas de las velas? Sí, se consideran las mechas de las velas. Héctor Ortega, ¿también esta sesión la dejarán grabada? Sí, todos los seminarios web quedan grabados en la página web de FBS, en la sección de webinarios o seminarios web, y también en el canal de YouTube de FBS en español, que una vez que la plataforma Zoom haga un render rápidamente de este seminario web, yo lo subo inmediatamente a YouTube. Florencia González, ¿podrías señalar dónde está la vela? Florencia, si me puedes confirmar exactamente qué vela quieres que te señale, con mucho gusto. Héctor Ortega, en ese caso que explicas, observo que el retroceso es igual al impulso, por lo tanto no veo posibilidad aún de subida, ¿correcto? Cuando tú ves un retroceso que iguala el impulso, ya se está observando que hay debilidad y hay que tener muchísimo cuidado en volver a entrar en continuación. De allí también que está, fíjate, este retroceso, a pesar de que este retroceso bajista que está acá no descuenta completamente el impulso, porque el impulso dejó un pequeño soporte acá, ¿verdad? No descontó completamente el impulso como para decir, venga, ya continuó a la baja, porque eso también hay que considerarlo. Hay
un, un nuevo rompimiento acá, o sea, hay un ciclo, como puedes observar, hay un pequeño impulso, un movimiento bajista, luego alto, entonces a partir de allí estás viendo que hay una secuencia de dos altos más altos. Ojo, marca tu soporte porque te va a indicar cuando hay cambio o cuando hay continuación. Estos niveles son las claves que te van a ayudar a entender, y además, ¿para qué también te sirven estos niveles? Como puntos de entrada y salida. ¿Por qué? Porque si decides entrar en venta aquí, tu punto de salida, el punto de salida normalmente deben ser el obstáculo inmediatamente que sigue. El siguiente obstáculo macro, pues si estás haciendo el análisis, digamos si vas a operar en H4, entonces este sería tu nivel objetivo. Ok. ¿El horario también influye en el movimiento del mercado? Sí, definitivamente. El horario influye en el mercado. Hay que tener en cuenta que la sesión europea en general se mueve rápido, toda. Y especialmente cuando se solapa el almuerzo de Londres, el almuerzo europeo, con la entrada de la sesión americana, que es aproximadamente las 3 de la tarde. Entonces, el solape de las sesiones suele aumentar la volatilidad porque hay un mayor número de órdenes. Están las órdenes de Europa y las órdenes de América. Entonces, eso de solape suele aumentar la volatilidad en esos momentos. Entonces, los mejores momentos para operar son pues la sesión europea en general, casi toda, la mañana de América, especialmente mientras está solapado con Europa, hay muchísimo movimiento. Y rara vez la tarde americana, salvo que hayan datos importantes. La sesión asiática generalmente es bastante lenta, con la única excepción de que hayan datos en Australia y en Nueva Zelanda, y en esos pares, en los cruces del dólar australiano, el dólar neozelandés con el yen, suele haber volatilidad en esos pares durante la sesión asiática. Hoy, por ejemplo, un día, vayan y busquen el movimiento del dólar australiano hoy, del dólar neozelandés, para que vean que durante la sesión americana, de hecho, alcanzó y superó los rangos promedios del día. Para el análisis ideal se usaría la temporalidad H1. Para ejecutar en M15, sí, exactamente. Esa combinación está muy bien. H1 para ejecutar en M15 y M5, ideal. O M15 para ejecutar y monitorear en M1, correcto. La última vela, ok. Esta última vela, fíjate, esta última vela, de momento, ¿qué nos está diciendo? Por ahorita no nos está diciendo mucho porque no ha cerrado, ¿ok? Porque todavía estamos en H4, vamos, le faltan 30 minutos para que cierre esta vela. En 30 minutos esta vela se puede retroceder para acá. Así que de momento no hay que hacer un análisis en base a la última vela. De hecho, tienes que tratar de ignorarla. No obstante, considerando que me lo estás preguntando, esta vela sola nos está diciendo que está aumentando la velocidad alcista en las últimas 4 horas. Recordemos que si estamos en 4 horas, todas estas velas son 4 horas y nos está borrando de pronto los máximos de la sesión de hoy, que son las primeras 4 horas que están acá, que habían indicado indecisión, o sea, velas de indecisión, y luego acá esta vela nos está indicando que hay fuerza alcista, acá pues hay señal de compra. Como dije, acá estamos esperando que el precio podría retroceder hasta esta zona. Estamos esperando que el precio retroceda a esta zona para considerar la posibilidad de continuación bajista si, solo si el precio llega a esta zona con debilidad, es decir, con velas ahí pequeñitas, en compresión y tal, porque si llega a esta zona con una vela grande o dos velas grandes, olvídalo. Yo no sugiero entrar aquí en venta. O sea, que hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado con la velocidad en la que llegan las velas. Entonces, esta vela que te está indicando que hay fuerza alcista. Y nos vamos a H1. H1, entonces, observa que las divisiones de la pantalla gráfica equivale a un día. Entonces, aquí estamos observando esa vela grandota de 4 horas que está por terminar en media hora, es este
este movimiento tendencial que está acá, este impulso alcista, y esto es una expansión, como podemos ver, ¿ves? Es una expansión, aunque tiene muchas mechas, entonces esto hay que tener cuidado, ¿ok? Pero de todas maneras, esta expansión nos está rompiendo, fíjense que este movimiento bajista inició como una expansión y luego empezó como en compresión. Esto lo convierte en un movimiento que está híbrido. Y en temporalidades más pequeñas, esto sería una resistencia de esta compresión. Y esta expansión no las ha roto. Entonces, esto nos está indicando que hay escenario alcista a corto plazo. A corto plazo, acá de H1 para acá hay muy buenas oportunidades para entrar en compra hasta esta zona que está acá. Hasta esta resistencia, ¿ok? Recuerden, hasta los obstáculos más cercanos. No obstante, las técnicas de entrada las voy a dar al final. Esto es análisis nada más, analizando expansión, la estructura del precio. Bien, voy a tomar unas cuantas preguntas más porque se ha extendido muchísimo este seminario web, llevamos hora y media. Aparte de, a ver, Carlos Bolaño, aparte del retroceso y expansión de Fibonacci, ¿qué otras herramientas pueden apoyar el análisis? Claro, las figuras chartistas, pero las figuras chartistas va a ser parte de la segunda parte del lenguaje del precio que voy a dar el próximo jueves. Como lo indiqué al principio de este seminario web, el próximo seminario web va a ser complemento del análisis del lenguaje del precio que hace de esto que estamos haciendo. Entonces, en el próximo seminario web voy a explicar velas japonesas, pero no el típico cursito de velas japonesas donde te tienes que aprender este patrón y 800 patrones a aprender. No, no. ¿Cuáles son las claves de las velas japonesas y qué es lo que tienes que observar de las velas japonesas sin tener que memorizar no sé cuántos patrones, sino qué es lo que es importante, lo que te dice el lenguaje del precio? Las figuras chartistas, ¿cuáles son las más importantes? Los fundamentales, ¿cuáles son los fundamentales claves a considerar y cómo hacer un análisis fundamental adecuado en menos de 10 minutos? Parcialidades y, por supuesto, la fuerza relativa, que son las correlaciones de un par con otro. Todo eso es el complemento de este análisis, y eso al principio puede parecer que es un análisis muy largo, pero cuando se hace la práctica resulta que es un análisis que se hace en 15 minutos, 10 minutos, una cosa así. Entonces, Denis, no sé quién, pero se me corta el nombre, no entiendo el periodo de tiempo en el que se hace el análisis. Es decir, si analizas el precio de un divisa, por ejemplo, el 20 de septiembre al 15 de octubre, hago una entrada hoy en base al análisis que hice y termino en ganancia. No es tan fácil. Vamos a ver. Si mañana 16 de octubre hago otra entrada, no va a variar mucho el volver a hacer todo un análisis. Prácticamente el precio va a ser el mismo porque no varía mucho en un día. ¿Cómo se pone ese temporizador que indica el cierre de vela? Eso es forma parte de un paquete de indicadores de pago. Ok, Denis, entonces, normalmente depende de cuál va a ser tu estilo de operación. Si tu estilo de operación es intradía, tu análisis debe ser cada día. Pero si resulta que tú vas a hacer una operativa de posicionamiento, de tendencia, donde tu operación va a durar una semana o un mes, entonces posiblemente tu análisis lo tengas que hacer, este mismo análisis que hacemos, pero lo tengas que hacer en temporalidades de semana, diario y mensual, para que no tengas que volver a hacer un análisis cada día, como dices, y introducir una orden de esa forma. Pero cuando vas a operar intradía, el análisis lo tienes que hacer diario. ¿Por qué? Porque el precio sí que cambia cada día, a pesar de que ahorita estamos haciéndolo, tú lo haces en H4, y en H4 tú estableces tus primeros, tus niveles de soporte y resistencia, ¿ok? Los más inmediatos, los que vas a necesitar, no llenar el gráfico de líneas ni nada, sino lo que necesitas en todo caso para tu análisis, que no sé por qué rayos. Entonces, el día siguiente, mañana, por ejemplo, simplemente lo que vas a ir a tu gráfico de
Suponiendo que hoy no pudiste operar porque no se dio la operativa que necesitabas, entonces mañana puedes venir a tu gráfico y simplemente observar si tus niveles se mantienen siendo válidos. ¿Qué significa que tus niveles son válidos? Que todavía el precio actúa en relación a ellos. ¿Ok? Y posteriormente allí te tienes que ir a temporalidades gráficas más pequeñas y allí es donde vas a afinar tu operativa. ¿Por qué? Porque a pesar de haber colocado tus niveles de 4, cuando vas a operar, entonces vas a colocar tus niveles en lo nuevo que hizo el precio. Tú vas a ir a cada día y tú vas a ver qué es lo nuevo del precio y simplemente corriges. Cuando uno ya tiene los análisis hechos, uno no necesita ir ya tú entiendes cuál es la secuencia, cuál es la temporalidad o la tendencia general que lleva ese par, y simplemente tú lo que vas a ir es a continuar el par. Entonces, las variaciones que hace el precio las hace ya más en temporalidades más pequeñas, más intradía. Entonces, en intradía sí que tienes que tener cuidado de si ha cambiado, si has observado, observas que hay un cambio en relación a los niveles que ya marcaste a nivel macro. ¿Ok? Eso no tienes que volverlo a hacer porque ya lo dejas marcado, pero sí que vienes observando qué es lo nuevo que ha cambiado. ¿Por qué? Porque cada día hay publicaciones nuevas y la mayoría de las cotizaciones son una respuesta a las publicaciones, a los eventos del mercado, fundamentales del mercado. No todo es, o sea, es el 50% en análisis técnico y 50% análisis fundamental, que lo vamos a ver la próxima semana. Allí es donde te va a generar el cambio y de un día para otro te puede cambiar el tema del sentimiento de riesgo, que lo pueden mencionar las noticias del Brexit, las noticias electorales de Estados Unidos, en fin, entonces allí puede haber cambios en el precio en intradía. Si tú estás posicionado en macro, en general los cambios intradía no afectan una posición macro. Bien, una última pregunta y me disculpan las personas que no les vaya a tomar su pregunta. A ver, bueno, va a tomar 2 o 3 más. ¿Cómo puedo colocar las medidas para configurar el Fibonacci? Porque no lo he podido lograr. Eli, esa explicación, como quedó grabada, y ya la indiqué, la vas a poder ver nuevamente cuando suba el video a YouTube, para no ocupar el tiempo, o sea, repitiendo ese tema. Vas a ver que está ahí bien explicado. Tienes que decirle a la herramienta que lo quieres editar y en la parte de los niveles. A ver, cuando se coloca una orden con temporalidad de 5 minutos en un gráfico de H1, esto interfiere en el tiempo. Cuando se coloca una orden, no. A ver, Heli, cuando tú haces un análisis en H1, tú colocas tus niveles macro como lo que estamos haciendo actualmente, simplemente para determinar, observar de acuerdo a la estructura del precio. Bueno, aquí yo estoy observando que hay fuerza bajista, se mantiene la secuencia bajista y es probable que durante el día esto se mantenga. Por lo tanto, yo voy a buscar oportunidades de venta en este par. Entonces, cuando tú te vas luego a la temporalidad de M5 es donde tú vas a afinar la búsqueda de tu oportunidad en venta. Es que tú vas a buscar ya los patrones que yo voy a explicar en las siguientes 2 sesiones para poder entrar en una operación. De momento, tu temporalidad de análisis, bien CH4, bien CH1 o M15, lo que te va a ayudar es a establecer tus niveles de soporte y resistencia, a determinar la tendencia y a determinar si hay expansiones en dirección a la tendencia. Y las compresiones deben ser más lentas. Las compresiones o los retrocesos deben ser más lentas para que tú puedas entrar en una operación en continuación de tendencia en base a lo que vimos el día de hoy, tomando en cuenta las estructuras del precio que vimos el día de hoy. Heli, ¿cómo sé si estoy operando en la bolsa de Nueva York o de Londres? Bueno, primero, si estás operando en un broker de Forex, o sea, no estás, y en los pares de divisas no estás operando en bolsa, estás operando en el mercado Forex, que son las divisas. Cuando operas
las acciones, ok, puedes operar utilizando los índices bursátiles. Ahora, me imagino que te refieres a las sesiones bursátiles de Londres o de Estados Unidos, simplemente eso tiene que ver con las horas. Si tú estás en América y en este momento son las 10, las 9, 10, 11, 12 del mediodía en Estados Unidos, estás necesariamente durante toda la sesión americana porque estás en América. Igualmente, en este momento está operándose la sesión americana, porque la sesión de Londres, toda la sesión europea ya ha cerrado acá, son ya las 6 de la tarde, 5 de la tarde en Londres, y ya el horario laboral ha culminado. Entonces, los horarios, eso tiene que ver con las horas, los horarios de las sesiones. Te invito a que investigues un poco de eso en los seminarios web de introducción al trading, o incluso consulta en internet sesiones de trading y verás cómo se maneja el tema de los horarios. En cuanto a noticias, ¿recomiendas la página de Investing? Recomiendo la página de Investing altamente. Investing, ya está. Esas son las más recomendables. FX Street también. La página de Bloomberg y Reuters. Pero de las que yo más utilizo, Investing. Bien, chicos, muchas gracias a todos por su participación. Dejamos este largo seminario web hasta acá y será hasta la próxima sesión, que será la continuación de esta. Que tengan todos muy buenas tardes. Chao, chao.